Hola, buen día. Hoy les voy a hablar sobre el Imperio Carolingio, Imperio de Carlomagno. ¿Qué es el Imperio Carolingio? El término Imperio Carolingio recibe su nombre debido a la dinastía carolingia que reinó en Europa Occidental en el siglo VIII. Este imperio constituye una organización política y territorial que marcó un punto crucial en la formación de la Francia que conocemos hoy en día. A continuación les voy a hablar sobre el inicio del rey Carlomagno. En el año 768, Pipino dividió su reino entre sus hijos Carlos y Carlomán. Sin embargo, 3 años después, este último murió y Carlos heredó la totalidad del reino. El nuevo rey franco fue conocido como Carlomagno, que significa Carlos el Grande, y fue uno de los monarcas de mayor prestigio de Europa medieval. Importancia del Imperio Carolingio. Fue el Imperio Carlomagno o Carlos el Magno, el cual produjo un verdadero renacimiento de la época. Los elementos procedentes del cristianismo, del mundo bárbaro y de la cultura greco-romana se mezclaron para dar origen a nuestra actual cultura occidental. El renacimiento del Imperio Romano. Al llegar al trono Carlomagno, se propuso restaurar la unidad política del Imperio Romano y consolidar el cristianismo en Europa. Para lograrlo, sometió a los sajones en el año 772 hasta 804, que habitaban en el norte de Alemania, hasta convertirlos al cristianismo. En la ubicación de Carlomagno es importante destacar que lo que conocemos hoy en día en Francia llegó a ser el núcleo de Europa occidental de época carolingia. La dinastía carolingia hereda los territorios merovingios y comienza una política de conquista. A continuación les voy a hablar sobre las 4 importantes características del Imperio Carolingio, las cuales son su estructura social basada en una pirámide de bonos de fidelidad, los sistemas de vasallaje, que los campesinos trabajaran las tierras y que la organización del imperio estuviera dividida en los condados, las marcas y los ducados. ¿Cómo era la autoridad del emperador? Carlomagno gobernó su imperio de manera absoluta al estilo de los emperadores romanos. Sin embargo, los hombres libres de su imperio se reunían 2 veces al año al modo germano en una asamblea de aprueba de leyes, llamada capitulares. Carlomagno, como otros reyes germanos, vivió en sus dominios campestres, aunque a menudo residió en la ciudad de Aquisgrán, que es considerada por eso la capital de su imperio. ¿Cómo dividió Carlomagno las formas de gobierno? La dividió en condado, la cual administraba el conde, designado por el rey, tenía el poder judicial, el poder militar, con la obligación de tener personas preparadas para la guerra, para cobrar los impuestos. La segunda forma de gobernar fueron las marcas. Eran los núcleos inestables donde la presencia militar debía de ser obligatoria. La tercera forma de gobernar y última fueron los ducados. Pertenecía a los duques, es decir, el rango más elevado dentro de la nobleza. A continuación les voy a hablar sobre el renacimiento carolingio. Otros elementos de la dominación política de Carlomagno fue la cultura. En esos tiempos era difícil encontrar a alguien que supiera leer y escribir. El propio Carlomagno era analfabeto. Por esta razón, el emperador impulsó la apertura de las escuelas para la formación de funcionarios públicos y religiosos. Una de ellas fue la famosa Escuela Palatina, que funcionaba en Aquisgrán y que se destinó a la instrucción de los futuros funcionarios del Estado. También se fundaron escuelas en las iglesias y en los monasterios, que llegaron a conformar importantes bibliotecarias, en las cuales el mundo occidental conservó una gran parte de la tradición cultural latina. Para terminar, les hablaré sobre la desintegración del Imperio Carolingio. Tras la muerte de Carlomagno en el año 814, el poder del emperador disminuyó de manera repentina. La creciente independencia de los nobles, la gran extensión de los territorios, la dificultad de las comunicaciones y las particularidades religionales atentaron contra la estabilidad del Imperio Carolingio. Y esto les llevó a que su imperio decayera. Y así termina esto sobre el Imperio Carlomagno.